Sin Distancias hablamos ahora de las propuestas del Centro de Orientación, Información y Empleo, COIE. La UNED es la universidad con mayor número de estudiantes con discapacidad. Este curso se han matriculado más de 7.500. Para facilitar la inserción laboral de este colectivo y garantizar la igualdad de oportunidades, el COIE ha implantado un sistema de prácticas virtuales para estudiantes universitarios con discapacidad que elimina barreras y reduce costes. Nos acompañan esta mañana Cristina Ruza, que es directora del Centro de Orientación, Información y Empleo, COIE. Hola, buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días. E Iñaki Rodríguez de Rivera, que es el coordinador del equipo de prácticas virtuales de este servicio de la UNED. Buenos días también. Hola, buenos días. Nos gustaría que nos comentarais cómo se ha ido gestando esta iniciativa y cómo lo estáis poniendo en marcha hasta el momento. En concreto, ¿en qué parcela de actividad del COIE se enmarca este proyecto y con qué tipo de recursos se ha podido organizar, Cristina? Este proyecto toma como precedente una experiencia piloto que desarrollamos desde el COIE el año pasado y de cara a este nuevo año, al 2013, y en colaboración estrecha con la Unidad de Atención a los Estudiantes Discapacitados, decidimos implantar esta modalidad de prácticas virtuales centrándonos en este colectivo de estudiantes. La faceta en la que se enmarca es las prácticas profesionales extracurriculares que gestionamos desde el COIE, precisamente como complemento a la formación teórica práctica de los grados de nuestros estudiantes. De esa manera, hasta ahora lo que hacían nuestros estudiantes es que hacían una estancia en una determinada empresa y, lógicamente, el tipo de funciones y cometidos que iban a desarrollar en las empresas estaba vinculado con los estudios que cursaban en la UNED. Pues las prácticas profesionales virtuales lo que intentan es replicar este mismo sistema, es decir, son prácticas voluntarias de los estudiantes, no van dentro de un programa de estudios, pero en un formato absolutamente virtual. Quiere decir que no tienen necesidad de un desplazamiento físico a las empresas. Iremos un poquito desgranando pues cómo lo hemos ido articulando, cómo lo estructuramos, las fases del proyecto, pero sobre todo que quede muy claro que son prácticas profesionales voluntarias de los estudiantes y que se desarrollan en un formato virtual a través de nuestras plataformas educativas dirigido a los estudiantes con discapacidad de nuestra universidad, que, como luego nos irá comentando Iñaki, representan un colectivo muy, muy importante dentro de esta casa. Sí, Iñaki, ¿qué características concretas tiene este colectivo en la UNED? Por ejemplo, ¿cuántos son los estudiantes matriculados? ¿Cómo se distribuyen por facultades o por escuelas? ¿Y qué discapacidades son las más representadas? Sí, como ya hemos visto en otros programas que hemos podido hacer sobre los estudiantes con discapacidad de la UNED, tenemos la suerte, yo creo que es una suerte, contar con un volumen importante de estudiantes. La UNED pues es una universidad muy atractiva para los estudiantes con discapacidad desde el sistema que plantea semipresencial y esto provoca que seamos la universidad española que más estudiantes con discapacidad tiene. En concreto, en este curso académico 2012-2013 hemos sobrepasado los 7.500 estudiantes que se distribuyen pues por casi todas las titulaciones que se imparten en la UNED. En concreto, las facultades que más estudiantes presentan pues son la Facultad de Derecho, por ejemplo, y la Facultad de Psicología. Por tipos de discapacidad pues se distribuyen también de forma múltiple, aunque en principio los estudiantes que más representación tienen son los estudiantes con discapacidad física. Este dato es importante porque este formato de prácticas virtuales del que estamos hablando actualmente es especialmente atractivo para los estudiantes con discapacidad física porque son los que pueden tener en un momento dado, a priori, más dificultad para desplazarse ya no solo a las tutorías y a los exámenes, sino también a poder desarrollar en un momento dado prácticas en un entorno físico diferente al de su casa. Y de esta forma, Cristina, ¿a qué objetivos se persiguen y a qué necesidades de los estudiantes se pretende dar respuesta? Como gran titular, yo resaltaría siempre la igualdad de oportunidades de nuestros estudiantes. O sea, la gran diversidad de perfiles que nosotros tenemos nos plantean muchas parcelas de exclusión. Una de ellas pues, es exclusión por accesibilidad física, cuando estamos hablando de personas con discapacidad, como comentaba Iñaki,
Pero también existen otro tipo de barreras, por ejemplo, barreras de exclusión geográfica. Pues lógicamente un estudiante que vive en una localidad rural, en un entorno muy limitado, no tiene las mismas posibilidades de hacer prácticas en una empresa que un estudiante que vive en una gran ciudad como Madrid, Barcelona o cualquier otra ciudad de España. Las barreras físicas son importantes. También consideramos que en el caso de los estudiantes con discapacidad supone un importante ahorro en tiempos de desplazamiento y costes, pues porque lógicamente no tienen las mismas facilidades. Y sobre todo también en esta filosofía de la metodología a distancia de la UNED, que es un poco lo que nos caracteriza, que es esa conciliación de vida familiar, personal, académica y profesional. Pensemos que la gran mayoría de nuestros estudiantes, pues muchos están actualmente trabajando, hay muchos que eligen la UNED pues porque tienen una serie de cargas personales o familiares. Entonces, ¿de qué manera podemos dar cobertura? Pues bueno, intentando, igual que les llevamos el aula a sus casas para que desde allí puedan estudiar, pues también que desde sus casas puedan hacer esa formación práctica sin necesidad de imponerle unos horarios estrictos, sin necesidad de imponerle un emplazamiento físico concreto, y de esta manera lo que vamos es a siempre dar mayor flexibilidad a esta formación universitaria. Iñaki, ¿pero existe algún tipo de requisito que deban cumplir los destinatarios de este proyecto? Bueno, básicamente el mismo que pueden tener cualquier otro estudiante que quiera hacer un programa de prácticas extracurriculares. Lo que ocurre que en este caso tiene una condición necesaria y es, pues efectivamente, tener un certificado de discapacidad reconocido. Sabemos que este es un trámite que se obtiene pues en diferentes comunidades autónomas a partir de las administraciones correspondientes, y a partir de ese dato o ese requisito específico que ellos necesitan tener, el resto de las condiciones son las mismas que tendrían el resto de estudiantes universitarios que pudieran hacer prácticas extracurriculares. Y la idea es que al final, como decía Cristina, pues esto básicamente nos sirva para eliminar una serie de barreras o inconvenientes y que sigamos apostando por la igualdad de oportunidades. No deja de ser un programa de los que se conocen como discriminación positiva, pero todavía son necesarios estos programas hasta que consigamos la igualdad de condiciones efectiva, aunque es verdad que en la UNED llevamos trabajando ya muchos años y creemos que, bueno, aunque queda mucho por hacer, hemos avanzado bastante en este sentido. Cristina, ¿y podrías explicarnos cuáles son los recursos técnicos que estáis utilizando para implementar este sistema de prácticas profesionales? En la parte técnica, lo que decidimos en su momento fue, lógicamente, aprovechar las plataformas que ya conocen nuestros estudiantes, que se manejan estupendamente en ellas, y decidimos utilizar la plataforma educativa ALF, haciendo una versión abreviada que satisfaciera nuestras necesidades en cuanto a comunicación estudiante, tutor empresa y tutor COIE. Entonces, nosotros lo que hacemos es que cada oferta de una práctica virtual la traducimos en un curso, de tal manera que la empresa con un perfil de invitado pues pueda acceder el tutor a nuestra plataforma educativa junto con el estudiante y junto con el tutor de la universidad. De esa manera lo que buscamos es en todo momento tener una comunicación muy fluida entre todas las partes y también un lugar donde se deje constancia de esa realización de tareas por parte del estudiante y que quede un registro de acuerdo a un calendario. Entonces, nuestra plataforma nos permite subir documentos, nos permite hacer un seguimiento con calendarios, nos permite interactuar de manera bilateral o entre todas las partes cuando convocamos videoconferencias de seguimiento. Es decir, pretendemos un poco no simular la propia empresa, pero que los cauces sí sean lo más parecido a cuando pues, un estudiante está físicamente en cualquier empresa y tiene reuniones periódicas pues, con su responsable directo. Pues esto es lo mismo, pero a través de una plataforma educativa. Sí que es muy importante que en este caso tengamos claro el diagnóstico de ese estudiante antes de que vaya a realizar la práctica. Hay discapacidades muy variadas, como ha comentado Iñaki. Entonces, pues bueno, dependiendo de la discapacidad habrá que adaptar los medios. Pues, por ejemplo, el otro día estábamos viendo la manera de que un estudiante con una discapacidad visual pues tenga acceso a documentos que sean accesibles para él. Pues, lógicamente, ahí la universidad tiene que velar para que todas las condiciones de trabajo sean óptimas también para el estudiante y que no tenga ningún tipo de barreras. Yo aquí quiero hacer hincapié
en la apuesta que han tenido en este proyecto, yo creo que con la emoción de empezar a contar las cosas, a lo mejor no lo he dicho al principio, y sí que es muy importante la implicación directa que ha tenido Fundación Universia en este proyecto. Cuando, lógicamente, nosotros arrancamos con él y les contamos de qué se trataba, pues, lógicamente, era muy afín a los objetivos que ellos se planteaban. Y, de hecho, pues bueno, van a participar con nosotros de la mano, tanto en la parte de tutorización, tanto en la parte de gestión de sus propias empresas para canalizar esas ofertas de prácticas virtuales, con lo cual todo es un conjunto, ¿no?, de medios técnicos, ahí los tenemos, nuestras plataformas educativas, pero aunque estos medios técnicos estén muy bien, sin un personal dedicado en exclusividad a estas tareas sería imposible. Y ahí es donde, gracias también a la colaboración de Universia, lo estamos pudiendo llevar a la práctica. Sí que es verdad que hay otras entidades interesadas. Ahora mismo, pues bueno, estamos viendo las vías de colaboración, pero realmente cuando contamos nuestro proyecto convence, ilusiona y luego se ve una aplicación práctica que al final es útil, o sea, porque conseguimos que esas barreras que de otra manera un estudiante no haría prácticas, pues le estamos abriendo un mundo de posibilidades que desde luego merece la pena apostar y apostar mucho. Si me permites un apunte sobre el tema de las cuestiones tecnológicas que utilizamos en este programa. Cuando hablaba antes sobre la distribución de los estudiantes con discapacidad por tipos de discapacidad que tenemos en la universidad, tenemos que tener presente que más del 20% de los estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED presentan una discapacidad de lo que denominamos, aglutinando un poco, de tipo sensorial. Discapacidades visuales, discapacidades auditivas. En concreto, para estos estudiantes es necesario hacer una serie de adaptaciones de toda la plataforma, y no solo de nuestra herramienta, sino sobre todo, y es en lo que vamos a incidir mucho, de las tareas o el material que las empresas en las que van a hacer prácticas puedan ir subiendo a esta plataforma, que van a ser su objeto de trabajo. Por ejemplo, si un estudiante tiene que hacer un informe, tiene que hacer una traducción, tiene que leer un documento que la empresa le facilita, si este estudiante tiene una discapacidad visual, esta información, este material que la empresa facilita, tendrá que tener las adaptaciones necesarias. Para ello, pues nosotros estamos familiarizados y también intentamos cubrir las expectativas de los estudiantes en este sentido, pues con una serie de recursos, dispositivos que hay, de software, hardware adaptado, pues como los lectores de pantalla, los maximizadores, en fin, una serie de herramientas que ellos usan habitualmente en su programa de aprendizaje en la UNED, pero que en este caso debemos también intentar que las empresas los empiecen a utilizar para, bueno, que efectivamente lo que ya decíamos antes, la igualdad de oportunidades sea un hecho, ¿no?, en este sentido. Cristina, ¿y los puestos de prácticas profesionales cómo se programan, cómo se plantean y de qué modo accede un estudiante a una de estas ofertas? En primer lugar, nosotros lo que diseñamos inicialmente era para cada tipo de titulación lo que a priori nos parecía que podían ser funciones que un estudiante de forma remota y desde su casa y a su ritmo pudiera ir realizando. Pues, por ejemplo, pues en el ámbito de graduados de Derecho, pues estudios de jurisprudencia, análisis de casos y demás. Eso sin ningún problema se puede realizar a distancia. Lógicamente hay una serie de funciones que todavía no se pueden hacer en formato virtual. Entonces, conociendo las limitaciones de cada titulación, pues bueno, a priori teníamos un poco la idea. Lo que nosotros hacemos es que cada tutor de empresa nos traslada qué tipo de funciones y qué tipo de competencias necesita en el estudiante que vaya a seleccionar. Por ejemplo, si necesita requisitos de hablar un determinado idioma, requisitos de utilizar un determinado programa, y nosotros, dentro de todos los candidatos aptos por titulación y competencias, hacemos una preselección. Para apuntarse directamente se tienen que poner en contacto con nosotros. Entonces, independientemente de esta campaña activa de difusión entre todos nuestros estudiantes que reúnan esos requisitos del 50% de los grados y demás, lógicamente lo que podemos es decirles este tipo de ofertas que nosotros tenemos y hacemos la preselección. Lógicamente, la empresa es quien tiene la última palabra para elegir el candidato que más se adecue.
Y desde el COIE, ¿cómo se les presta apoyo y asesoramiento a estos estudiantes? Desde el COIE lo que hacemos es una tutorización muy continua en el sentido de estar pendiente tanto de estudiante como de tutor en cuanto a dificultades que puedan surgir, de interpretación de las tareas, de modificación de los calendarios de entrega si es necesario, de cualquier problema técnico que pueda surgir. Entonces, inicialmente, y en el caso de los estudiantes con discapacidad, se planea una serie de calendarios semanales de webconferencias y encuentro con el estudiante, un poco de seguimiento, de acompañarles en el proceso, de ver si están desarrollando una serie de objetivos y competencias que se plantean inicialmente. Entonces, se trata de que sea muy fluido, muy flexible y que nos sientan muy cercanos. Y una vez finalizado el periodo programado de prácticas, ¿qué continuidad o qué proyecto profesional pueden experimentar los estudiantes? El programa lo que intenta necesariamente es que esto se traduzca en objetivos o en cifras de contratación. Por un ejemplo, es el piloto que comentaba Cristina anteriormente. El programa que se desarrolló el año anterior, tuvimos la suerte de que un 20% de los participantes pudieran continuar en las empresas de alguna forma, bien con contrataciones directas o con colaboraciones profesionales. En este caso, aunque no se lo exigimos a las empresas, pues sí que intentamos que haya ciertos compromisos por parte de estas empresas para que luego estos candidatos puedan continuar. No olvidemos que, a fin de cuentas, es como un buen periodo de selección o con un periodo de formación donde les van a poder ir testando para ver si finalmente luego pueden quedarse en esa estructura. Ya para terminar, Cristina Ruza, como directora del COIE, con vuestra experiencia previa, ¿qué ventajas destacaríais de esta modalidad de colaboración para realizar prácticas profesionales? Como cierre, pedirme que sintetice algo que nosotros cuando lo hemos presentado a empresas era toda una transparencia llena de ventajas para las empresas. Hay muchas para ellos también, sobre todo pensando en empresas que no tienen que adaptar un espacio físico para el estudiante, empresas que por dimensión o ubicación pues no tienen acceso a estos estudiantes en formación práctica, pero yo casi me centraría más en las ventajas que reportan para nuestros estudiantes. En este proyecto del que estamos hablando, está claro que vamos a dirigirnos a estudiantes con discapacidad de tal manera que les evitamos los desplazamientos físicos, eliminamos barreras de espacio y de tiempo, porque también a la hora de realizar esas tareas tienen mucha flexibilidad, es decir, no se les impone a priori un horario rígido, inflexible, como puede ser un horario laboral, sino que el estudiante, siempre y cuando entregue las tareas a tiempo, pues lógicamente tiene flexibilidad en cuanto a su organización. Sí destacaría la cercanía, porque para mí es la clave del éxito de este programa. El año pasado lo desarrollamos en la comunidad de estudiantes de la UNED en general, y era que venzamos un poco esas reservas y esas reticencias de, la empresa dice, voy a estar con un estudiante que no tengo la posibilidad de vigilarle o de estar en contacto físico con él, pero siempre y cuando pues el COIE se involucre mucho en colaboración con UNIDIS en estar siempre cerca de estudiante y de empresa, como que las reticencias se relajan y ya empiezan a confiar en que esto es un proceso serio, con todas las garantías de la UNED y demás, con lo cual, la relación muy cercana es muy importante y sobre todo que esto supone un paso más en cuanto a flexibilidad. Estamos hablando de un contexto económico muy desfavorable, con lo cual, todo paso que nosotros demos en la dirección correcta, porque sí hemos visto por experiencia que muchas empresas que han probado con estudiantes de la UNED luego terminan finalmente contratándoles. El año pasado nuestra tasa de éxito de continuidad de estudiantes era un 20%, con lo cual son unas cifras absolutamente abrumadoras. Si conseguimos que esos estudiantes con discapacidad se formen en su entorno laboral y que luego sea la propia empresa que se quiera quedar con ellos, pues sinceramente habremos conseguido nuestro objetivo último, que es siempre por y para nuestros estudiantes. De esta forma hemos conocido hoy las prácticas profesionales virtuales para estudiantes universitarios con discapacidad de la UNED, gracias a Cristina Ruza, directora del COIE, y a Iñaki Rodríguez de Rivera, coordinador de estas prácticas virtuales. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Lourdes. Lourdes. Muchas gracias. Sin distancias, la UNED en Radio 3.